Father in heaven, Padre que está en los cielos, we thank you again for the privilege of studying your word. le agradecemos nuevamente por el privilegio de estudiar su palabra. Open these young people's eyes and Señor. students' eyes Abra, Señor, los ojos de estos jóvenes to see the great treasures que puedan ver los grandes tesoros that have been bequeathed unto them, que les han sido otorgados a ellos. and help them to understand Ayúdelos a entender that they've been called for such a time as this. que han sido llamados para un tiempo como este. Please help me. I'm not adequate, efficient for these things. Señor, por favor, ayúdeme porque yo no soy suficiente. Humble my heart before thee. Por favor, ayúdame a tener un corazón humilde Ask you, delante please, suyo. grant us the Holy Spirit. Por favor, concédanos el Espíritu Santo, May He be our teacher que Él pueda ser nuestro maestro and bring the truth home to the students. y que Él pueda traer la verdad a la mente de cada Make estudiante. impressions on their minds, Que Él pueda impresionar cada mente, especially the younger one as well. así mismo como los más jovencitos. He might know his real purpose in life. Que Él pueda conocer su propósito real en esta vida. We ask all this in Jesus' Y name. se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay. All right. Yesterday, Entonces, esto es lo que we vimos were going ayer. to Revelation chapter 12. Estuvimos analizando un poco Apocalipsis In 2. Revelation chapter 12, we talked about a woman. Hablamos acerca de una mujer. All right. Now let's go a little closer. There's one more text you're going to have to put with Y this vamos chapter. a What we talked añadir about yesterday. otro texto al aspecto de mujer. First of all, we said a woman. What's a woman? What's a woman Pero symbolic hasta of aquí, in ¿qué Bible? vimos que representaba o qué se refiere a una mujer? A church. Okay. What Bible text you got? ¿No? ¿Y qué versículos tenemos? All right. All right. And what's the other one? ¿No? Entonces, Jeremías 6.2, Jeremiah 6:2 and Isaías 51.6. Isaiah Y 51:16. All right. What does Isaiah 51:16 tell you? Who's the church? ¿Y qué vimos en Jeremías 6.2? ¿Cómo se menciona What's aquí the a la church? iglesia? La hija de Sion. ¿No? What's she called? ¿Cómo se le llama? Daughter of, La hija de Sion. Ajá, and que es la- daughter of Zion is God. y la hija Who de is daughter Sion of Zion? vimos en Isaías 51.6 que es el pueblo de God's Dios. people. All right. Keep that in mind. All right. Let's go again. What is the woman clothed with? ¿Y con qué está vestida la mujer? Quickly. Okay. Salvación. What Bible text you got? ¿Y qué versículos vimos al respecto de eso? Okay. Ajá, All right. muy bien. Question now. What is righteousness? ¿Y qué era justicia? What is salvation? Oh, perdón, antes de ir a justicia, ¿qué era salvación? ¿Ah? What Bible text? ¿Y qué versículo vimos? Ah, Okay. entonces, muy bien. All right. And where is this salvation found? Y bueno, esto respondiendo a lo que decía Elías, ¿dónde se Where is encuentra la salvation and salvación? righteousness found? ¿Dónde encontramos salvación y justicia? And then Helios. En el Evangelio. Good. Muy bien. All right. All right. Okay. Next one I want to know is what is righteousness? ¿Y qué es justicia? Los mandamientos, What Bible text? su palabra, ¿qué What versículos Bible vimos? text? All 172. right. Ajá. What else is righteousness? What else is righteousness? The ¿Qué más es word. justicia? Los mandamientos, la palabra de Dios, What Bible text? la profecía. Bueno, eso vimos con respecto a luz. Ajá. Okay. Let me ask you. Okay. Now, what is sun? ¿Qué es el sol? ¿Qué era el sol? Dios. All right. What Bible text? ¿No? ¿Dónde nos decía eso? Ajá, Salmo You 84, should have 11, Psalms 84:11. And que es donde dice que Dios es, digamos, el sol y what does the escudo. sun give off? ¿Y qué da el sol? Y así viene lo demás, ¿no? ¿Qué da el sol? Luz. Luz. What is luz? ¿Y qué da luz? Dios, Jesús, la gloria de Dios, Okay. su palabra, los What is it? mandamientos. ¿Qué más? Look at your boat. Look at your ¿Qué notes. más es luz? You sleepy? Ajá, si tienes sueño. You want to do some exercises? Okay. All right. Okay. All right. Appreciate it. Thank you. Okay. If you're sleepy, go for a walk. No, si tienen sueño pueden caminar un momento. If you get tired, go for a walk. O si se cansan. But don't sleep in my class. ¿Ok? Pero para que no se duerman en la clase. Because ¿ok? I don't try to have boring classes. If you're Okay. tired, sleepy, No quiero que la clase sea aburrida, pero I si alguien está understand. cansado, lo entiendo. Entonces puede salir, caminar y regresar. You understand? ¿Ok? Okay. ¿Está bien? Okay. You too. Okay. Okay. All right. You sit in the class. All right. Now look a little closer. All right. So now sun gives off light. ¿Y el sol da qué cosa vimos? All right. Luz. Ya, ¿ok? What is the major light of Revelation chapter 12? ¿Y cuál es la luz Since you know the sun principal? gives off light, out of all the definitions on light, which one connects with Revelation chapter 12? De todas las definiciones, ¿no?, que vimos de luz, ¿cuál creen ustedes que es la principal que emana el sol en Apocalipsis 12? Saying the glory of God, No. Look at your line. saying Jesus. What is Revelation? ¿Qué es Apocalipsis como tal?
What's The what's revelation of Jesus Christ. no, but what is Revelation about? Pero ¿sobre qué What is trata it? What is Apocalipsis? it mostly dealing with? Prophecia. So which one of your time? Which one? Entonces, Which ¿cuál definición de luz pudiésemos, por ejemplo, aplicar aquí? which one? La profecía. All right. Okay. So that's what you need to keep in mind too. Okay. So you did. So when you took it, Revelation chapter 12, chapter 13, chapter 14, Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis 12, 13, we're 14, still dealing with what? Prophecy. Seven ¿no? churches, seven Tiene seals, que ver seven con trumpets. profecía, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de las 7 iglesias, de las 7 ¿Sí? trompetas, los 7 sellos. So what is Revelation chapter 12 dealing with? Entonces, ¿de qué habla Apocalipsis 12? Cuando habla de luz de manera específica, de profecía, ¿no? Huh? A prophecia. Dr. Gabby? Ujú. What? Huh? Huh? Quick, come on. Huh? Huh? Okay. Okay, all right. I just want to make sure you got it. Okay, Entonces, because that's quiero going to be asegurarme important. que se entienda. And okay, so let's look a little bit closer now for just a moment. Entonces vamos a verlo un poquito más de Everybody cerca. got this? Creo que hasta aquí estamos I'm bien gonna con esta erase the primera board, parte. because we gotta go ¿Alguna to the next pregunta o duda? We're going to try to finish Revelation chapter 12 today. Porque vamos a tratar de hoy terminar el capítulo 12 And then we're going in chapter 13 para poder ahora sí entrar al capítulo and 13, 14 ¿no? Y alcanzamos el and 14, 15 and 16. ¿no? Bueno, el 15 y el 16, Hopefully the whole thing before you finish, before this month is out. antes de que se acabe el Even if we mes, got to have classes afternoon and evening. ¿no? De pronto a veces tendremos I'm clases going to en la make sure you tarde, got it because this ¿no? is Lo que very quiero es important. asegurarme You de que you didn't come all lo this podamos way to entender. waste your time. Porque ninguno vino hasta aquí para desperdiciar su You don't tiempo, leave family, jobs, everything ¿no? you're doing. O sea, just muchos waste your dejaron time. No, we don't do familia, nothing. trabajos, No. y no lo hicimos simplemente para perder And el I tiempo. didn't come this far. Y I yo don't put off tampoco vine aquí para perder el all tiempo, my other stuff that I have to do ¿no? Y dejar de hacer todas las otras cosas que tengo to que waste hacer my time. para desperdiciar el So tiempo. be here on time, Entonces, lleguen a tiempo a study your clase, stuff, estudien, get ready, alístense ask God to help you fortify your mind y with the Word of pídanle a God. Dios que les ayude a For this next- fortalecer la mente for the con rest of su these palabra, next ¿no? days you're here. Estos próximos With me now. días que estaremos aquí. All right, so let's Muy get ready. All right. Now, go with me to Revelation chapter 12 again. Vamos a Apocalipsis And capítulo under the 12. issue of Ecclesiastes, you tell about these are Old Testament texts so far we got on the church. Jeremiah 6:2, Isaiah 51:16. We need a New Testament text to show Entonces, that a woman is a church. Hablando de la mujer, los versículos que tenemos hasta aquí son del Antiguo Testamento. Entonces ahora vamos a añadir unos del Nuevo Testamento que nos definan a la mujer put como this la in your iglesia. note, put this in your note Entonces in that area. pueden añadirlo a la parte de 2 mujer o iglesia. Corinthians 11:2. Y podemos añadir 2 de Corintios 11:2 a la parte de mujer. Now, why did I tell y'all to write them out and fill it in? ¿Y por qué les digo que traten de tomar I'm tiempo de gonna escribir give el you one versículo? example why. Les pongo un ejemplo por qué. Remember, as a teacher, Como maestro, you never tell students to do something you yourself won't uno do. nunca tiene que decirle a los alumnos que hagan algo que uno mismo no hace. If I tell you to learn chapter 14, Entonces, por ejemplo, si yo les digo apenas el capítulo it's 14, because I know chapter 14. es porque yo me sé el If capítulo I tell you 14. to learn the scriptures in between, Si les digo apréndanse los versículos, it's because I did. es porque pues yo también And tengo que hacerlo. your purpose ¿Y cuál es el propósito? is to be better than me. Es que ustedes sean mejores que yo. Did you hear what I said? ¿Sí? To be better. Ser mejores que yo. A teacher is never satisfied with a student being lower than him. Porque un If maestro he's a true no se Christian satisface, si realmente es cristiano, con que el estudiante sea menor que él. The teacher wants the student to be better. Sino el verdadero profesor quiere que el estudiante sea mejor. And the joy of the teacher is when he sees the student has excelled beyond what he Y thought. el gozo del profesor es ver a los estudiantes superarlo. That's the joy of a true teacher Ese es el gozo de un verdadero who profesor, loves his students que ama a sus estudiantes and wants to see them excel. y quiere que ellos sean exitosos. Amen? ¿Amén? Amen. Amen. How you feel, Amen. Amen. Diana? ¿Cómo se están sintiendo? How you feel okay? ¿Sí se sienten bien? Okay. I know some of y'all have got a little bit of the bug going around. Yo sé que bueno, algunos podemos estar agotados, So I just check. ¿no? Entonces yo quiero saber And I cómo know some están. of you, okay? You okay, Curly? Okay, all right, okay. Okay? Okay? Okay, just check it. Okay? Okay? ¿Sí? So. Okay. Okay, yeah. Okay, the air conditioning, okay. Ladies, well, I'm going to tell you this right now. Listen carefully. You see what she has on? Y bueno, así como ven a la hermana lo que ella carga puesto, She understands the weather entonces ella entiende cómo es el clima inside this interno classroom. de la clase. All right, okay. Outside is hot. You don't Yo need sé que it. afuera hace calor, Bring a sweater, pero traigan or un suéter. when you get your break, go ¿no? get a O de sweater. pronto and ahorita bring ya it en la with you, all right? pausa de la primera clase, pues pueden traer un suéter. Okay? Guys, if you feel like you need a Lo mismo sweater si later, los fine. chicos si que sienten necesidad de... In the book Health Reform, ¿no? En el libro de la Reforma Pro Salud, when you are, if
Uneven circulation Cuando uno tiene una circulación Leads en pareja, colds and flus. eso nos hace más propensos a las gripes, a enfermarnos de tos. What type of circulation? ¿Qué tipo de circulación cuando no está pareja? Uneven. See, right now it's hot. When you go out of this room, Por it's- ejemplo, al salir de you're aquí okay. va a estar caliente afuera. But the moment it starts getting cool, or you come in a cool room, Y cuando entran aquí va a estar frío. you need to have a sweater on or something like that. Entonces, de preferencia es bueno que tengan un abrigo. That's just to keep this why, because you want circulation Y así here. la circulación Because se when mantiene hot estable. comes, the circulation is like this. It ¿No? runs Porque through the cuando whole body. está el cuerpo calientito, la sangre When cold circula. comes, the blood starts, Pero cuando está expuesto Backing al up. frío, pues empieza a and that's why you start bajar, going, vamos a decir, ¿no? Y cold. le va a dar Get the frío, point? ¿no? ¿Sí? All right. Remember, as gospel teachers and missionaries, Y como siempre tenemos que recordar que como maestros del evangelio, we're supposed to be also medical missionaries. todos tenemos que ser misioneros We're médicos supposed to know the también, basics as well as the ¿no? O advanced. sea, conocer las bases y también lo más avanzado. 8 laws and also how to deal with cancer. O sea, cosas desde las 8 leyes naturales a también cómo tratar el cáncer, When I get a chance, I'll show y'all. ¿no? Y cuando de 'Cause I'm pronto tenga la oportunidad, Because we get on healing in his wings, por ejemplo, cuando hablamos de que el sol de justicia trae sanidad en sus I'm going to alas, show you some medical missionary stuff that you don't see. parte de eso es de pronto cosas de la obra médico misionera que a veces no I'm also vemos, going to explain AIDS and COVID. ¿no? Cosas como tratar, llámese el COVID, el I'm going to SIDA, let you see exactly what it really is. ¿no? Y quisiera mostrarles cosas concernientes And a I'm, eso. and I'm going to bring the books, the information, Y, right? y So you can diferentes see libros, in ¿no? black and white. ¿No? Okay? Libros antiguos en blanco y negro que nos hablan cómo tratar estas cosas. Because as ministers and Bible Porque workers, como ministros o como you're obreros supposed to know the bíblicos, Bible tenemos que conocer la Biblia, and health. pero también acerca de Not salud. just Bible No solamente la and not Biblia. just health. Y no solamente salud. Bible and health. No, la Biblia y Lock. salud. O sea, juntos. See? ¿Sí? Okay. Look closer. All right, so Jeremiah 6:2, I've likened the daughter of Zion unto a comely and delicate woman. Now, why am I saying this? Look again. Let me give you an example now. I'm just going to say it, and he can tell you. Every text I told you to write in Entonces, cada versículo que escribieron, is because you should not only know how to know the chapter, la idea es no solamente saber el capítulo, but you should have it so well enamored in your sino que mind uno lo puede llegar a tener tan engranado en la that you can mente explain it at any time. que lo puede explicar en cualquier momento. You get the point? ¿Sí se Watch entiende? this. ¿Sí? Revelation chapter 12, verse 1. Por ejemplo, Apocalipsis 12:1, And I saw another sign in heaven. y vi otra señal en el cielo. Great and marvelous, what? Una señal A como woman una clothed gran with the señal en sun, el cielo, una mujer and the vestida con moon el under her sol. feet, and Y upon her la head a luna crown of 12 bajo stars. sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 What's a estrellas. woman? ¿Qué es una mujer? Jeremiah 6:2. Jeremías I have 6:2. likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. What's a woman? He comparado a la hija de Sion con una mujer Who bella y who is the daughter delicada. of Zion? ¿Y quién es la hija de Isaiah Sion? 51:16. I have put my Isaías words in thy mouth, 51:16. and have covered the shadow of my hand. I may plant the heavens, lay the foundation of the earth, and say unto Zion, thou art my people. ¿Dónde termina All diciendo el right. versículo? La Sion le dice, pueblo mío, eres tú. Okay, here we go again. All right, now, okay, so, okay, daughter of Zion. We know who's that's Old Testament. What about New Testament? 2 Corinthians Y ahora 11:2. en el Nuevo Testamento, como referencia a 2 Corintios 11:2, What do we have in 2 Corinthians ¿qué nos 11:2? dice 2 Corintios The Bible 11:2? said what? Paul says, I'm jealous of you with godly jealousy. For I Dice, also "Os knew celo one con husband, celo that de presents Dios, a chaste virgin to Christ." Porque os he separado con una virgen pura. What are we doing? Okay. Entonces, what ¿qué estamos am I haciendo? doing? Where's my Bible? Entonces, acá está la Here, Biblia, right? My Bible's here, right? My Bible here. pero uno tiene que también tenerla aquí. Hmm? ¿Sí? Where's your Bible? Here? Entonces, ¿dónde está sus Biblias? Your Bible's solamente here. ahí I forgot. Okay, your Bible's here. No, your Bible's here. tiene que estar también Your aquí. Bible got to be here. You got to take that and put it O up here. sea, poner esto aquí. See? ¿Ok? Where's your Bible? ¿Dónde Or están sus Biblias? where do you plan to put O, your o Bible? dónde están planificando poner sus On the Biblias? shelf or in ¿En your un brain? estante? ¿En una mesa? Which one? ¿Dónde planean poner sus Biblias? And mental. En Okay? la mente. Okay. Goodbye. ¿Sí? All right. Once you get it, all right. Let's go closer. All right now. All right. So now we got this point right here. All right. So we're going to erase this and we're going to go now. We said now that's no. The woman's clothed with the sun and the moon under her. Okay. The woman got the moon. Entonces, What's the bueno, moon dealing with? la mujer está vestida del sol, pero ¿qué tiene bajo de sus pies? La luna. The woman has the moon. Entonces vamos a hablar un poco Under her acerca feet. de la luna. All right. So I need to know what the moon's going to be. All right. Let's break it down. All right. Moon. All right. Moon under her feet. All right. All right. Let's see something. Moon. I'm gonna put it like this. Moon first,
then put under her feet. No, del Nuevo Testamento, 2 de Corintios All right? 11, All right, now versículo let's talk 2. about moon. What's the moon? What the Bible say about the moon? Entonces, Psalms. ahorita vamos a hablar de... ¿Sí lo copió? Sí. Let's go to Psalms 34. Entonces vamos a hablar acerca de la luna. Vamos a Psalms Salmos 34. 34. Are you there? Psalms 34. ¿Estamos ahí? Salmos Are 34. you there? ¿Estamos ahí? I can't hear you. Are you there? ¿Sí o no? Hola. Okay. Yes. No. Hola. Yes. Okay. Are you there? Are you there? ¿Estamos ahí? Okay. All right. I want to be sure you're there now. You ready? Very important. All right. Psalms 89:34. I think it was right. Perdón. I think it's Psalm. Did I say? Un segundito. No, I think it's Si lo Psalms agotaron, 89, no lo anoten 34. aún. Be sure I get the right one. Para Psalms decirles bien. 89:34. Yes. 89:37. Psalms Es 89:37. el 89, Salmos 89, Psalms 89. versículo 37. 37. All right, Salmos Psalms 89, 89, versículo 37. 37. The Bible says it should be established forever as a moon and as a faithful witness. Dice, como la luna serás firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo. Moon is a what? Entonces, ¿qué es la luna? Faithful Un testigo witness. fiel. Everybody see that? ¿Sí estamos bien Moon is hasta a ahí? faithful what? La luna es ¿qué cosa? Witness. Un testigo All right. fiel. Now watch this very carefully. Question. Pregunta, Why did God put the moon in ¿por the qué sky? el Señor puso la luna? Why did God put the moon in the sky? I'll write Y that down here podemos for you. escribir la pregunta, nuestra pregunta es, ¿por qué el Señor puso la luna en el cielo? Let me see something. But like this. Question. Now, They're saying to give light. now, can I ask anybody a question? Why am I asking questions? Ahora, ¿por qué hago preguntas? Why am I asking questions as ¿Por we're qué creen studying? que hago preguntas? For your class? Or is that ¿Por how la you clase simplemente? Or is that how you ¿O supposed to será study que the es Bible? porque así es como se tiene que estudiar la Biblia? Which one is it? ¿Qué creen? That's how we should study. That's what we should study. Porque Correct. así es como deberíamos. All right. Now remember. Entonces, Why recuerden. I'm asking questions? When you study the Bible Cuando estén estudiando la Biblia and you study Revelation and Daniel and all these y other estén places, estudiando Apocalipsis, you must Daniel, ask seven questions. hay ciertas preguntas que vamos a preguntarnos. If you don't ask these questions, the Bible cannot interpret Y it. si no hacemos estas preguntas, no vamos a poder interpretar la The Biblia. scriptures are their own interpreter. La Biblia es su propio intérprete. If you study the Bible correctly, you wouldn't even have to use spirit of prophecy. Si that much. estudiamos la Biblia correctamente, ni siquiera vamos a tener You ever seen necesidad de people? ir al You Espíritu ever seen people Profecía. give presentations and the whole presentation is spirit of Han prophecy? visto que hay personas que dan presentaciones y toda su presentación es solamente el Espíritu de Profecía. That's not supposed to be. Ahora- That's really not correct. Eso en realidad no es lo más correcto. But people do that because the spirit of prophecy Las like personas it lo hacen interprets. porque pues ya la Espíritu de Profecía ya da la interpretación, But if you read the entonces es spirit of más fácil. prophecy, he said that the Bible is his own interpreter, Pero incluso el Espíritu de Profecía menciona que la Biblia es su propio intérprete. and you need to know how to let the scriptures interpret Y uno it. tiene que aprender cómo hacer que la Biblia se interprete. Well, in order a to sí do that, misma. you got to ask this: Pero para hacer eso hay que hacer ciertas Who? preguntas. ¿Quién? when, ¿Cuándo? what, ¿Qué? where, ¿Dónde? how, ¿Cómo? why, ¿Por qué? and I think the other one was Y creo que con esas podemos estar. Entonces, nuevamente, repito, no tiene que ser en un orden particular, simplemente a qué tipo de preguntas the six uno tiene que questions, hacer. right? ¿Quién? Once you, who, ¿Cuándo? when, what, ¿Qué? where, ¿Dónde? how, and ¿Cómo? why. ¿Por qué? If you do not ask these Pero si questions, uno no hace preguntas, the Bible cannot la speak Biblia to you no nos puede hablar, or interpret for you. no se puede interpretar. So what you need to ask? Entonces, ¿qué hay que preguntar? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hay que preguntar? Ujú. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? Sí. ¿Cómo? Sí, sí, come on. Good, okay. What you need to ask? ¿Qué hay que preguntar? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Okay. All right, what you need to ask? ¿Qué hay que preguntar? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Okay. When? Entonces- When do you need to ask this? ¿Cuándo hay que hacerse estas preguntas? When we study the When you're Bible. studying what? The Bible. Ujú. But especially what books? Pero Especially. especialmente, ¿qué libros? Why we must ask this question? ¿Y por qué?
Because the books are written in symbols. Porque están escritas en símbolos. So first question you ask is, what does a woman mean? Entonces, por ejemplo, what does a mujer. beast mean? ¿Qué es What una does mujer? what does a ¿Qué seven-headed es una dragon bestia? mean? ¿Por qué siete see the point? cabezas? You're ¿Sí going se to ask, entiende? you got to ask those Uno va a questions. hacer preguntas. Now, where are you going to answer from? ¿Y de dónde vamos a sacar nuestra respuesta? Well, the only problem we have here in Ecuador Y bueno, un problema que tenemos hablando en nuestro idioma is that there are not enough. I don't know. Es que es más By our difícil. next study, we're gonna have to start telling everybody, please try to find your concordance. es una You're gonna need concordancia, this ¿no? En inglés es más fácil encontrar concordancias como estas que son muy exhaustivas, pero como ven es because this is pequeña, going to answer your ¿no? questions Pero esto nos va a ayudar a encontrar la respuesta a as estas you compare preguntas. scripture with scripture. A comparar. Pero en español a veces más, o sea, por lo menos físicamente no conozco de una así. Okay, so this is a regular, this is a Cruden concordance. Voy a tratar de, esta se llama Or you concordancia can de get, Cruden, or you can get a Spanish ¿no? Strong's Es porque concordance, la de Cruden es la concordancia para but la you King need a James. full O concordance. sea, toda palabra en la Biblia King James está ahí Not a, con not, todas not sus a half. Your referencias. Bibles have half concordances. No, porque las Biblias tienen concordancias, pero son concordancias bien You need a full simplificadas, concordance. You need to keep ¿no? with it at all O sea, esto times. es una concordancia completa, That's your second Bible. ¿no? Entonces, eso debe ser como su segunda Biblia, Especially when you get in places where people are asking you donde questions, las you personas got hagan to get preguntas, answers. etcétera. Entonces, esto nos va a ayudar, This is going to be your. This is ¿no? going a to be this is encontrar how la it's going to help. respuesta más rápido. Okay, and you'll see that all your answers that we got, Y todas esas preguntas se van a even what you responder just got on that con board, una concordancia. came straight out here. Entonces, voy a averiguar, como digo, en español lo más parecido quizás que hay, pero eso tiene que ver con la etimología, If you know son what las you're looking Strongs. Y son una sí para el Antiguo Testamento, And you una don't sí do para that, el and you don't do this. Pero esto es mucho más útil. All right, let's see Hay en woman. el celular, pero no es lo mismo. Let's say we got a woman here, right? Entonces, por ejemplo, aquí busco la palabra mujer. Now this is what most people do. I'll tell you what most people do when they get to this point here. Oh boy, this is funny. Okay, look at here. Watch this now. W-O, right? W-H, okay. W-O, here we go. All right. So, all right. So you got your concordance, right? Entonces, por ejemplo, ahorita busca la That's palabra concordance, mujer. Digamos que imaginariamente Now, tenemos nuestra now I'm going to concordancia. tell you, you need to look up woman. Entonces, digamos, aquí está la palabra mujer, woman. What's the matter? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que hay You muchos versículos que dicen la palabra mujer. got to come at least right there, okay? All right. So what's the matter? Entonces, ¿qué problema hay ahora? Why aren't you happy about it? Ajá. You got to go look up woman. De que uno dice, ¿será que ahora tengo que ver todos estos versículos? ¿Qué piensan? Why are you looking? Huh? Hey, well, it's part of searching. Okay. The problem is Entonces, people el get problema some people get overwhelmed with it. es que uno busca una palabra y bueno, ven cientos de versículos I gotta según read la from- palabra. Here Por ejemplo, all the way solo down la here. palabra mujer son todos estos Eh, versículos en la Biblia que to usan la here. palabra Oh, mujer. that's the woman. That's the one word, woman. And look at that say, "Whew, we'd be all day." Entonces uno dice, solo me va a quedar todo el día solo con la palabra mujer. Now that's true. Y si bien puede ser But cierto, there's a shortcut. pero hay There's una a, versión más there's a corta shortcut. de hacer eso. There's a what? Hay una versión más What you corta. see? You're looking at woman. Okay? Entonces, por ejemplo, todos esos son Start versículos right here. que usan la You gotta palabra go up. mujer. You're going all the way down. Right? All the way over here. Sí, ajá, That's a lot ahí of viene. text, right? Entonces, But ver a el lot. contexto, ¿no? Porque no A lot of todos text, right? son, digamos, necesarios. Woman. Okay? And Entonces, en otras palabras, lo que está tratando de Alright. enfatizar es que no tengo que ver todos. Ya I uno just va want- aprendiendo I como did- que a cuáles tengo que... now, Okay. I'm going to give you a shortcut. When you Entonces, study, ¿cuál es un pequeño, vamos a decir, camino corto que puedo when you're tomar? studying Daniel Revelation, Cuando estén estudiando Daniel y Apocalipsis, your definitions, cuando estén tratando de buscar you definiciones, want to know what woman is. qué sé yo, mujer all this kind of stuff. y este tipo de A cosas, lot of them, muchas a respuestas lot of your definitions going to come out of van a salir Psalms de Salmos and Proverbs. y de Proverbios. So when I look through here first, Entonces, lo primero que voy a tratar de, vamos where do a I need to first filtrar, go? Where do I first need to go? ¿qué voy a buscar primero? Psalms Salmos and y Proverbs. Proverbios. Go there first. All right. Okay. ¿Ok? All right. Now, Apocalipsis y the Daniel. other books that will give you Otros information libros que también nos van a dar información, is Isaiah Isaías and Jeremiah y Jeremías and Ezekiel. y Ezequiel. Okay? That Entonces, son save como, you a lot of o sea, save, eso nos va a ahorrar tiempo. save you a o sea, lot of nos va a servir looking, como and being filtros, overwhelmed. ¿ok? Entonces, voy a volver a repetir, ¿no? All right. Hay palabras que van a tener, se repiten cientos de veces en la Biblia. No tengo que leer los cientos de versículos. Puedo ir directamente a ver qué dice Salmos,
Proverbios, Isaías, Ok. Jeremías, usualmente, no en todos los casos, pero muchas veces vamos a encontrar respuestas en esos libros. All right. Now that everybody got this, you wrote that down? ¿Ok? Si estamos I'm claros going to hasta ask you ahí, this tomorrow. porque You mañana gotta les voy a give- preguntar acerca de esto. ¿Ok? And I'm going to give you a little test. I'm going to ask you on the test, explain, please tell me how you will study the Bible. Entonces, What are the por ejemplo, six, una pregunta, ¿no? ¿Qué, what are the six qué things you need to be preguntas able to tengo do? que hacer para estudiar la Biblia? O ese tipo de cosas. I'm ¿ok? telling you, I'm already telling you ahead of time what's going to be on the ¿No? test. Entonces les estoy You diciendo take de that test as soon antemano as you get it here qué tomorrow. preguntas les voy a hacer, ¿no? Mañana. All right? Ready? ¿Estamos, I'm gonna estamos raise bien hasta this. ahí? ¿Estamos Everybody got claros hasta ahí? this? ¿Sí? Muy Okay, bien. opportunity gone. All right? Muy bien. All right. Opportunity disappeared. Probation closed. All right. Look here. Now, what's a moon? Moon is Entonces, called a, estamos now hablando de luna, ¿verdad? notice moon here. The woman is standing. The Porque woman is la standing. mujer está parada sobre qué? The moon is under her feet. Sobre la luna. But what is the moon? ¿Y qué era la luna? What's the moon a symbol of? Testigo fiel, It's called a faithful witness. ¿no? Testigo fiel. All right. So what does a witness do? ¿Y qué hace All right, un hold on. testigo? All right. First, I'm gonna ask this question first. I asked. Wait a Y minute. bueno, antes de eso, I asked why. pregunté por qué Dios What did God say the moon was for? puso la luna, con qué propósito. No, esa fue la In última fact, pregunta let's que go put it this pusimos. way. What did God say the Entonces, podemos- sun Frasear la pregunta And como lo vean moon. mejor para sus apuntes, pero la pregunta es ¿por qué Dios puso la luna? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? and stars Y si quieren podemos poner ¿por qué puso la luna en las estrellas en el cielo? for? ¿Y por qué? Porque luego también habla de estrellas, All Apocalipsis. right, go to Entonces, Genesis with aquí me. respondemos Let's las go to dos. Genesis. ¿No? Entonces, vamos a Génesis. ¿Para qué Dios puso la luna y las Let's estrellas? see what about Genesis 1:14. Y para esta pregunta vamos a Génesis, And God said, "Let there be lights in the firmament of heaven." capítulo 1:14. It says here, God said, "Let there be lights in the heaven to divide the day from the night." And listen what it says. Let them be for what? Signs. Watch this. Let them. This is Entonces, Genesis Génesis 1:14 dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos 1:14. para Let them be. separar el día de la noche Let them be y para que sirvan de señales para las estaciones, for para días signs, y años. seasons, days, and years. Entonces, nuevamente, Now let's check something. vamos a revisar Let them algo be for what? que sirva para qué cosas, señales, And then also let them be estaciones, for seasons. estaciones, And then we have days and years. días Okay, let's y see something. años. In Revelation chapter 12, verse 1, En Apocalipsis 12:1, is this principle ¿será que este principio in the verse? lo podemos ver en el versículo? Especially this one. Let's see. They're supposed to be for what? The lights are representing of what? Signs, Entonces, la Seasons. luna, days, and nos years. dice el versículo Génesis 1:14, ¿sirve para qué? Para señales, estaciones, Which one of días these y años. goes with Revelation chapter 12, verse 1? ¿Cuál de estas cosas creen ustedes va relacionada con lo que estamos viendo en Apocalipsis 12:1? ¿Sí saying signs? Signs. What made you say signs? ¿Por qué? O sea, ¿por qué dice señal? Because we're speaking in the context of prophecy, she says. Uh-huh. Okay, good. Right. Look at the word wonder. And there appeared another wonder in heaven. Cuando vamos a la primera parte del versículo, Let me take you on the screen so you can see it with me. vamos a verlo en la pantalla para poder verlo Write más down the claro. word wonder right quick. Revelation 12. Nos dice, apareció en el cielo una gran señal. Apocalipsis 12:1, así es como comienza el Hold on one versículo. second. Put this right here, protect. Okay. All right. Hold on a second. Ujú. All right. Let's look on the screen here for a moment so you can see. This is original language. We're breaking down original language on things as well. So Pero let's otras stay with us. cosas que sirven es a veces desglosar la palabra como tal, ¿no? La raíz de la palabra. All right. So let's see something. Otras cosas que se And there puede appeared a hacer. great what? Wonder in heaven. Great what? Wonder. What's the word wonder? Let's see what the word wonder means. Y esa palabra señal, en el Watch it. original, This is the answer down here at the bottom is the word semon. viene la palabra saimeón. Semon, and look here what it says.
miracle, ¿Qué quiere decir milagro? sign, Señal, token, como wonder. una señal, ¿no? De una maravilla. What is the woman? With the Entonces la sun in the head and mujer moon in the sea? A es una sign. señal. Okay, what you see? Why is she going to be a sign? Because what does she have? En qué sentido? Porque ¿qué tiene ella? What is she clothed with? ¿Con qué está I mean, what vestida? does she have? The sun in the head, Tiene el sol. and what is the sun? ¿Y qué era el sol? A sign, Una señal, based on Genesis 1:14. basado en Génesis 1:14. Sun, moon, and stars Todos estos son señales, are heavenly signs. no señales del cielo. Are you with me now? Everybody O got sea, it? cuando digo señal me refiero como algo que identifica, ¿ok? Sí, Got it? no sé si me explico, si tienen dudas Got it? me dicen. No, O you sea, can son figure it out? señales que tiene la Got it? mujer, ¿ok? No? Let's go again. Let's talk again. Genesis 1:14 says light. God said, let there be light, right? En Génesis 1:14 el Señor comienza diciendo hay And he alumbreras. said light but he said let it be, and God made greater, and God made the greater light. God made the sun, Y hizo el sol, moon, and la stars. luna, las estrellas, He made two great lights. las dos lumbreras mayores. What were the lights supposed to do? Rule over the day Y una gobernaba durante el día and over the night. y la otra durante la noche. Light of the sun La luz del sol, was to be for what? ¿cuál es el propósito? ¿Para qué leímos en Génesis 1:14? ¿Para qué servían las lumbreras? Sign. Para señales. Light of the moon O sea, la luz del sol is also for signs, es para señales, but sun and moon also can be for what? para estaciones, Seasons that can mark off what? días Days and y years. años. You see what's going on? The woman is clothed with the what? Así que la mujer está vestida ¿de qué? With the sun. Con el sol. Therefore, the woman becomes a what? O sea, la mujer tiene una ¿qué cosa? Una señal. Sign. Why is she a sign? ¿Por qué? Because she's clothed with the what? Porque está vestida del sol. The sun. And the sun is what? ¿Y el sol está para qué? A sign. Sirve de Because señal, it's a great light. ¿no? Como Go back lumbrera to Genesis mayor. 1:14. Look at Genesis 1:14 ¿No? again so you can see it. Veámoslo junto a nuestras Biblias en Génesis 1:14. And God said, let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night, and let them, meaning the lights that he's going to make, be for signs, seasons, days, and years. Now look at verse 1, look at verse 16. And God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and he made the stars also. What are the two great lights God made? Entonces, Génesis 1:16 nos habla acerca de las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que se nace en el día, la lumbrera menor que se nace en la noche, hizo también las estrellas. Everybody got it? ¿Ok? No? Okay. ¿Está claro o tienen alguna duda? So the Díganme sun más. and the moon O sea, el sol, are la the two great luna, lights along with the stars. son llamadas las dos grandes lumbreras después con las estrellas. Right there, and when you read in Genesis 1:16, so you can get it. Genesis 1:16, two great lights equal sun and moon. And sun, based on Genesis 1:14, sun equals what? A sign. All right? Based on Genesis 1:14, you see, and you go back to Genesis 1:14. All right? Everybody got that? That's what you see. So the woman is clothed with the sun, and therefore the woman is Entonces, what? Nuevamente, la mujer está vestida del sol, tiene la luna también bajo sus pies. ¿Y para qué sirven esas lumbreras en base a lo que leímos en Génesis 1:14? Sirven de señal, ¿no? Entonces, la mujer, en otras palabras, estas no hacen parte de las señales de la mujer. Why is the woman ¿ok? a sign? Because she has a sun. What did God say about the sun? Porque está vestida de estos elementos, ¿no? ¿Para qué está el sol? ¿Qué leímos? The sun and the moon? For signs. These two great lights, right here. These two lights are for what? Entonces, nuevamente, el Signs. sol, la luna, las estrellas, No. Leímos. Signs, seasons, sirven para Days and marcar years. señal, estaciones, días, años. and the woman is clothed with the what?
sun. Y la mujer está vestida ¿de qué? And who's Del the sol. woman? ¿Quién es la Who's the mujer? woman? Watch this now. We're going to big picture coming up. Porque The church, right? ahora tratemos de verlo, ahora el cuadro completo. ¿Quién era la mujer? La iglesia. The church is going to also have prophecies La iglesia va a tener profecías that's going to be for signs, que van acompañadas de señales, seasons, de estaciones, days, de días and years. y de años. You see that? ¿Se está That's why entendiendo? I want you to see. Por eso es importante. Remember one thing. Everything connects. Todo conecta. Adventists we do not study. O sea, como adventistas, Guessing. no deberíamos No. estudiar para adivinar. Everything we do, Tenemos everything que ver connects. cómo conecta. It's a chain. Entonces, let me repeat it to make Okay, sure go that ahead, they go have ahead. it clear. Entonces, lo voy a repetir para asegurarme que esté claro para todos, ¿no? La mujer está vestida del sol, o sea, parte de la vestimenta, vamos a llamar la mujer es el sol, la luna y las estrellas. Y en Génesis 1:14 leímos que el sol, la luna y las estrellas sirven para qué cosas? Señales, estaciones, días y años. La iglesia, como parte de su mensaje, la iglesia verdadera, tiene mensajes que muestran señales, que muestran estaciones, que muestran días, que muestran años. Porque está vestida espiritualmente de estos elementos. Entonces, ella está para determinar las señales, los días, los años, a través de la profecía. ¿Sí se entiende o alguna No. duda? ¿Ya? Okay. Everybody got it, son? ¿Sí? See? ¿Seguros? Got any questions? Let me ask. Si tienen preguntas, digan con confianza. No importa que... You don't understand something? Ask the O question. sea, lo It's importante okay. es que se vaya entendiendo, ¿sí? That's what this class is for. Habla de las estaciones, en una parte habla de que dice que la lluvia no sea en invierno. Okay, so he's saying, so for example, when it says seasons, it says, it comes to my mind, like, for example, when Jesus said that do not flee, when it speaks about when Jerusalem was going to Right. be, like, Uh-huh. so the church, like, tells us, like, through the church, we can know, like, when it's the time for There you go. That's Entonces, how it is. entonces, Correct. You got esa an es idea. una You got an aplicación idea. práctica, ¿no? O sea, Correct. la iglesia muestra, bueno, es tiempo para esto, o es tiempo para Because esto. what light ¿Por qué? on your table of light Porque dentro de este concepto de luz, is going to be bringing out signs la iglesia va a traer And seasons. consigo señales, and days and years. estaciones, días, That's what años. you see. What light going to do that? So he's saying, so this is like connected to prophecy. Ah, yes, Uh-huh. correct. It's the prophecies. Entonces, esto, ¿cómo? Bueno, a través de la profecía, ¿no? Va estableciendo estas cosas. The prophecies showed out the signs of the Porque las times, profecías nos hablan las señales de los tiempos. the seasons. Las profecías nos hablan de en qué estación nos encontramos. 20 days. Tenemos deals with profecías que hablan time de and years. días, profecías de años. See? ¿Sí? 20 days deals with time and years. ¿Sí estamos bien hasta aquí? So it's prophecy. Entonces, todo esto está enfatizando la parte profética de la But who iglesia. has that prophecy? ¿Y quién es el depositario de la profecía? The woman, La mujer, the church, la iglesia, that's clothed que está vestida with the sun. con el sol, That's a sign. es una señal. ¿Sí? See how? Pero en la luna, si tiene un testigo fiel, no tiene también que ver con la Biblia. They're asking, what about, what does a faithful witness refer We to? go into that now. Aún no hemos We're llegado a ese coming out. We're punto. coming out. No, ahorita estamos I just want hablando you to see. del Yes, concepto yes, de lo yes. que está vestido la mujer. All right, let's go on it. Let's take a look. I just want you to see big picture though. Pero, o sea, a veces toca ir a los detalles y luego ver otra vez el cuadro Right, completo. you have Y a otra vez little los thing, but then detalles it, y otra vez. ¿No? Y así va a cobrar más big sentido. picture. Okay? ¿Ok? Okay, got it. Right? ¿Sí? What's the sign? Entonces, ¿qué señal tiene la mujer? La profecía que nos The prophecy saying that Sí. shows us the seasons, the times, the days. Ah, the years. correct. Exacto, ¿no? Ese es el punto. All right, excellent. Got it. You got it. Right on point. Muy bien. Okay. Muy bien. Look here now. Now let's go a little closer now. Now, what is the moon? We said the Entonces, moon. ahora So sí far, we hablemos de la found- so luna. far we got the moon as a faithful Entonces, witness, hasta aquí right? lo que vimos en la luna es que es un Right. testigo fiel. But ¿Sí? what is a faithful witness? Pero ahora la siguiente Okay. pregunta es, y Watch vamos a what I'm gonna escribir, do now. Here we go. ¿qué es You gotta ask the un question. Here testigo you go the fiel? question. No olviden What escribir las preguntas porque eso nos va a ayudar a conectar. Is a faithful ¿Qué es un testigo fiel? witness? All right. Go with me to Proverbs. Vamos a Proverbios. Let's see, Proverbs 14:5, I think it is. ¿Ok? Antes de anotarlo, permítanos revisar para no decirles mal. Notice where the answer is at. Where is his answer at? Y recordemos, noten cómo muchas respuestas, ¿dónde dijimos que vamos a encontrar?
en Proverbios, Proverbs. en All right, Salmos. keep that in mind. ¿No? Proverbs 14:5. A Proverbios faithful witness. 14, versículo 5. All right. Proverbios 14, versículo 5, para ver qué es un testigo fiel. A faithful witness El testigo fiel que dice aquí, will no not mentirá. Oh. So, wait a minute. Before we go any further, Proverbios 14, 5. the moon is a faithful witness. Así que la luna es un testigo fiel. What is a faithful witness? What is ¿Y the qué Bible es say? un testigo fiel? What is the characteristic of a faithful ¿Cuál es witness? una característica de un testigo fiel? It will not lie. No miente. Question: what truth does the moon tell you every day? Entonces, ¿qué verdad dice este testigo fiel? What truth does the moon tell Y you si every quieren, day? anoten la pregunta, All right, ¿qué on the board verdad? so you can get it. Question: Para poder entender la conexión. what ¿Qué verdad truth does the moon tell you ¿Qué verdad nos dice la luna or witness to you o el testigo fiel? every day? Cada día. I want you to see. En otras palabras, ¿qué testifica la luna cada día? What truth does the moon? ¿Qué verdad? Every night. Do you see the moon every night? Cada noche, cuando ven la luna, Do you see the moon every night? ¿la pueden ver? ¿La han visto? And do you see the sun every morning? ¿Y ven el sol cada mañana? See. ¿Sí? Oh, so what truth is it really giving you? ¿Y de qué es eso un testigo? ¿Qué testifica eso? Saying God's glory. God's glory. Close. Cerca. Come on. More? What Algo truth más. does it tell you? Prophecy. Come on, you about to say it. Yes, say it. A ver, Say it. estás a punto de You decirlo. about to say it. ¿De verdad? What she saying? I'm not sure if it's correct, but What she say? she hasn't said it yet. Like the beginning and the end of Yeah, the day. beginning of what? El Of what? principio y el fin de qué? Of the day. Of the day, yes, but bigger picture now. Let's go bigger picture. You're correct. Okay, estamos por ahí. El principio y fin de los tiempos. The beginning and end of time. Beginning of time, actually, it's beginning and the end of it's talking about. It's showing you creation. Y podríamos decir el principio y el fin de la creación. That God made the sun, Que nos muestra que Dios hizo God made el the sol, moon. Dios hizo la luna. They don't hang on wires. No están colgados en cables. There's no remote control. No hay center. un control remoto. There's no data center. No lo puedo controlar en una But base they're in de datos. space because they were made by Porque fueron hechos por God in Dios. creation. en la creación. To do what? ¿Para hacer qué? To give light. Para dar luz. Do we get light from the sun? El sol da luz. Do we see moonlight at night? Hemos visto la luz de la luna, Do we see stars light up in the sky? la luz de las estrellas. That all testifies Todo eso testifica of creation la creación, and that God didn't lie que Dios las creó about how things came y into que Dios existence. no miente de cómo surgió el planeta. Everybody got that? ¿Ok? Yes. Testifica de la creación. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, yo creo que significa la misericordia de Dios. And say, well, also God's mercy, he says. Yes, all that too. But O in, sea, this, todo eso que mencionaron but in this también, case, you're breaking down pero moon. en este caso está como un testigo de la The creación. moon O is sea, de que connected- lo que leímos en Génesis es verdad. moon giving Ajá, off de la light is creación. part of O creation. sea, cada día que sale el sol y la luna testifican de la creación, And that creation takes in what? Time. ¿no? Y la creación determina el tiempo. And what does time take in? Signs, seasons, Y el days, and tiempo está years. marcado por señales, estaciones, días y años. See? ¿Ok? Everything is what? Entonces vamos a ver cómo, o sea, todo Everything what? conecta. Connects, right? Todo conecta. ¿Sí? Connects, right? ¿Sí? All right, connect. Now, I'm not trying to make this sign. Okay, now that's No not what's happening. no here, estoy all right? haciendo ninguna We're señal not por si doing that. acaso This extraña. is the all seeing eye and stuff. No, we're not Bueno. doing that in class here, all right? But Por you si know. acaso. All right, sign, okay? Okay. Okay. All right, those you get it. All right, notice this with me now. All right, so now we got what truth does the Bible tell us every day? The answer is a witness, Entonces, ¿qué testifica el sol, la luna y las estrellas cada día? witness on La creation creación. of lights. En este caso, que Dios creó las Based lumbreras. off of Genesis 1:14. ¿No? Basado en lo que leímos en Génesis 1.14. You got it right down your screen, all right? Okay. Everything what?
Nuevamente, ¿todo qué cosa? I don't care how you're going to look at it, you're going to find everything O sea, has no a importa link. de They qué, link, de they qué connect. camino vengamos, A al chain. final toda la cadena se va a conectar. You're not studying just truth. Porque no solamente estamos estudiando la verdad, You're studying a chain of sino truth. una cadena de A verdad. link. Que Links. está Links. conectada con muchos Links. eslabones. Right? eslabones. Links. Club. ¿Ok? So therefore you know what you're talking about. And Y you can así defend podemos the truth al on the final chain. saber exactamente de qué estamos hablando. Okay, now, so what we got? So we got, okay, so now we got light. Okay, but now, wait a minute now. So we find that the moon is a faithful witness Entonces vimos que la and the luna es sun un and testigo stars fiel. are witness of creation. Vimos que testifican de la creación, That God made the world and the que purpose of testifican que making what he Dios made hizo el mundo, with sun, moon, and stars is to give light. God did not que lie. Él hizo el sol, la luz y las estrellas. All right, now let's go a bit closer. All right, so what does a witness do? What does a Pero witness do? ahora sigamos haciendo preguntas. ¿Qué hace un testigo What is the fiel? purpose of a witness? Put it that way. ¿Qué hace un testigo fiel? ¿Cuál What es is su the propósito? purpose of a witness? O sea, testifica la creación, esa es la respuesta. O sea, la verdad es que pues la creación es real, ¿no? Y la vemos cada día cuando vemos el sol salir y la luna en la noche. But what is the purpose of a witness? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito o para qué es el testigo fiel? Okay, a witness testifies. Un testigo testifica. Let's see what the word witness means. That way you get a better picture of it. Let me give it to you this way. Psalms 89, I get you, right? Psalms 89, right? Witness. Yeah, let me give it this way Yeah. so that we can see it. Psalms. Let's take a look at that for a moment. 89. Got that? Let's go here to verse, was it 37? 89, 37, yeah. Check. It's the Yes, move, faithful witness, okay? 89, What is a 37. witness, all right? Here we go. Now you need to write this down so you can make sure you got it. Entonces, vamos a ver Hold on a minute. de dónde viene esta palabra testigo en base A al Salmo witness, 89, because there's a 37. word here that's we're going to find in the word witness that's going to allow us to go look up everything in the scripture. Watch this carefully. Entonces, noten lo que la palabra significa. All right, so notice this very carefully. A witness, from Hebrew 5707, ¿No? Por si acaso, si quieren anotar, la palabra en el hebreo es la it means H5707. to a witness, it means testimony. Quiere decir testimonio. Testimony. La palabra testigo viene de la palabra Or to testimonio, testify. I'm going to put both from here. ¿no? Testificar. A witness means testimony. Or to La pregunta es, ¿cuál es el propósito del testigo fiel? testify. Y ahorita lo que estamos viendo es la palabra testigo, qué significa en el original. Y en What el does it original, parte de los significados es testimonio o testificar. All right? So, according to the Bible, the moon is a faithful witness that testifies, in this case, of creation. Entonces, como vimos el ejemplo, la luna, ¿qué testifica? La creación. Es un But now, testigo de la creación. it's a witness, so a witness testifies. The woman is standing on a witness. Pero aquí la mujer está de pie sobre un testigo o Because un the testimonio. moon is a symbol of a Porque witness vimos or que a la testimony. luna es símbolo o sinónimo de un testigo fiel. What witness or what testimony is Entonces, the woman la standing siguiente on? pregunta es sobre qué testigo o sobre qué testimonio está de pie la mujer. Take a look at Revelation chapter 12 one more time. Vamos a volver a ver Apocalipsis 2. What witness, what's the woman? Entonces, nuevamente, The ¿por qué church. estamos viendo esto? Porque ahora la pregunta What que queremos responder testimony es or what sobre qué what is the woman testimonio, standing on? sobre qué testigo está de Testimony. pie la mujer. She's standing on something that testifies. Porque that la gives a luna es un testimony. testigo. Y si la mujer está sobre la luna, está sobre un testigo, sobre un testimonio, All sobre right, so- algo que testifica. Okay, let's take a look at two things. Entonces vamos a ver un par de Let's cosas. look at what the Bible says testifies. Entonces, según la Biblia, ¿qué nos da testimonio? ¿Qué testifica? All right, let's go there. Let's look at two things. What does the Bible say testify? Let's go to John Vamos a Juan 5:39. 5:39. In John 5:39, the Bible says, "Search the scriptures, Escudriñad las escrituras, for in them you think you have eternal life, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, and they are they
ellas son las que, ¿qué cosa? Which testify of me. Dan testimonio o testifican. Oh, so you mean the de mí. woman of the church Entonces, la mujer o la God's iglesia, people el pueblo de Dios, are standing están de pie sobre qué on the plataforma? testimony of El the testimonio scriptures. de las escrituras. So the woman is standing on the moon. The Así moon que is a la symbol mujer of the word of God. está de pie sobre la luna y la luna es un testigo. ¿Y qué es el testigo? La palabra de Dios. Y What son you las say? que testifican de Does Dios. the church, by the way, does the church stand on the word of God? today? Pregunta, ¿la iglesia está de pie sobre la plataforma de la palabra de Dios, sí o no? Sí, Sí. sí. Okay, what you see? ¿Perdón? Ujú, ujú. De- ¿Cuál era? ahorita vimos Juan 5:39. Ajá, y Juan 5 nomás, let me just repeat it to make sure. Go ahead, that- let me forget. Entonces, Let me nomás forget. para asegurarme No que problem. estemos, porque yo sé que a veces parece que hay confusión, pero cuando ya se va conectando cobra más sentido. La mujer está de pie sobre qué cosa? La luna. ¿Y qué representa la luna? Un testigo. Y la palabra testigo también quiere decir testimonio, ¿no? ¿Y qué da testimonio o qué testifica? Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿sobre qué está parada la mujer? Sobre la palabra de Dios, sobre las escrituras. ¿Ok? Got it? ¿Sí está bien? See? Okay. All right. So far, the woman is standing on the Entonces, scriptures hasta that aquí- give the testify of Jesus. La mujer está de pie sobre las escrituras que So what's- testifican de Jesús. So what's another term for test? What's another word for testify? Pero, ¿qué otra cosa podemos encontrar acerca de testificar o Means to give testimonio? testimony. The woman, the scriptures testify of Jesus, Ya vimos que las escrituras dan testimonio de Jesús. but that testifying of Jesus is called testimony of Jesus. Que también podemos llamarle el testimonio de Jesús. You remember that in Okay. Revelation chapter 1? ¿Han escuchado ese término testimonio de Jesús? Sí. ¿En alguna parte de Look la at, Biblia? look at Revelation chapter 1. ¿Qué dice Apocalipsis 1? Let's take a look so you Vamos can a see ver. it. Revelation chapter 1. Revelation chapter 1, looking here at verse 2. Versículo 2. Okay, notice very carefully the scriptures. Let's go here. Scriptures. And then we got Revelation 1, 2. Apocalipsis 1, 2. 2. John, look what it says here for a moment. Revelation 1, 2. The Bible says, who bear record of the word of God and of the what? Testimony of Jesus. Entonces, en contexto, dice la revelación de Jesucristo, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Where did testimony of Jesus come from? ¿Y dónde vemos el testimonio de Jesucristo? The scriptures. En las Escrituras. John 5:39. Lo que leímos en Juan What did Jesus 5:39. say? ¿Qué dijo Jesús? Search the scriptures, Escudriñad las Escrituras for they will testify of me. porque ellas dan testimonio And what's the de testimony mí. of Jesus? ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? It's coming from the word of God. Viene de la palabra de Dios, de la But now we're Escritura. going to break down testimony. Pero vamos a ver más acerca de testimonio. Look at Revelation 1:9, ¿Qué 1, dice 8 and 9. Apocalipsis 1, Revelation 1, 8, 9. 8 y 9? 1, 8, and 9. The Bible says, Revelation 1, 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, said the Lord, which is, was to come, the Almighty. Verse 9 says, I, John, who also am your brother in tribulation and temptation of Jesus Christ, was on the isle called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Entonces, versículo 8 y 9, saltándome la última parte, dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Everybody okay? ¿Ok? So wait a minute, watch this. So where's John? ¿Dónde está Juan? Where's John? Why is John on the Isle of Patmos? ¿Por qué Juan se encontraba en la isla de Patmos? ¿Por qué causa? What's he on the Isle of Patmos for? For the Ajá, testimony por el testimonio of Jesus de Christ. Jesucristo. All right, everybody catch that? All right. So now, watch this. But where's the testimony of Jesus Christ coming Pero from? ¿dónde se encuentra el testimonio de The Jesús? Word of God. La palabra de But Dios. who wrote the Word of God? ¿Y quién escribió la Now here we palabra go. de We're Dios? breaking it down. Here we go. Breaking this point down. Ok, vamos a desglosar un I'm poquito getting ready to más. erase the board, so make sure you Ok, got it. ¿estamos Make todos sure you got bien? Pues ya everything. voy a borrar la pizarra. ¿Sí? ¿Todo bien? I'm going to erase the board. Si no nos avisan. Y'all got these last texts at the bottom? ¿Sí tienen los últimos versículos todos? El último era Apocalipsis 1, 8 y 9, que habla de que Juan estaba encarcelado en Patmos por el testimonio de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Everybody got that? ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? See? Okay.
All right, now, here we go, next point. Vamos al siguiente punto. Oh, boy, what's happening here? Okay. Figure out this. Okay, right here. Thank you. Okay, notes very carefully. Let's go to the next point so you can get it. All right. Pablito, Just see. hazme un favor. We're dealing with this issue. We did Revelation 8, 9. Revelation, now listen what was happening. The testimony of Jesus, I want everybody to remember, Entonces, nuevamente el testimonio de Jesús. is coming because of the fact the moon is a symbol of a testimony. La luna es un símbolo de un testimonio, un testigo. The moon symbolized the testimony of creation Es un testigo de la creación and showing that when God gives a testimony, he's not lying. y que el Señor no miente cuando dice algo. God cannot lie. Porque That's un testigo impossible fiel God to no puede lie. mentir y por eso la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Man may lie. El hombre puede mentir. Preachers may lie. Los predicadores pueden mentir. Teachers may lie. Profesores pueden mentir. Prophets may even lie. Profetas pueden But mentir. God is not lying. Pero Dios no miente. Okay? That's what you can keep in mind. ¿Ok? All right? Let's go to the next point. Now, what's going to happen? ¿Qué sucede entonces? The scriptures have the testimony Las of Jesus escrituras in tienen them. el testimonio de Jesucristo. So, where's the testimony coming from? The scriptures. Las escrituras. What's in the ¿Y scriptures? qué hay en las escrituras? The testimony of Nuevamente el Jesus. testimonio de Jesucristo. Where is the testimony of Jesus found? ¿Dónde se encuentra el testimonio de Jesucristo? In the scriptures. En las escrituras. Again, where is the testimony of Jesus ¿Dónde se found? encuentra el testimonio de Jesucristo? In the scriptures. En las escrituras. Now, who wrote the scriptures? Ahora la siguiente pregunta es ¿quién escribió las escrituras? Who wrote the scriptures? ¿Quién escribió las escrituras? I'm put on the board. Chris, all right, watch this. Who wrote the scriptures? ¿Quién escribió las escrituras? All right, 2 Peter 1:21. Y ahí podemos colocar 2 de For the Pedro prophecy, 1:21 for the what? que la profecía For the prophecy came not in old time no by the will of vino men, but en el tiempo holy men of antiguo por God voluntad spake del them moved hombre, by the sino Holy que Ghost. hombres santos. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Wait a minute. Let me give you this right. Now, hold it. Let me put it right. Let me put it right. Put this way for you. 2 Timothy 3:16 first. Primero vamos a colocar 2 Timoteo 2 3:16 3:16. 2 Peter y ahí sí 2 de Pedro 1:21, 1:21. and then 2 Peter Muchas gracias. 1:19. Y 2 de Pedro 1:19. All right, and then we're going to go to 1 Peter. 1 Peter 1:10 and 11. All right, here we go. What you see? Ready? 2 Peter 3:16. All Scripture is given by inspiration of God. Entonces, 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. All right, 2 Timoteo 3:16. all right, and then 2 Peter 1:21. Y 2 de Pedro For 1:21. the prophecy came not in old time by the will of man, La profecía no vino en tiempo antiguo por voluntad del but hombre, holy men of God sino que hombres santos de Dios spake hablaron as they moved by the Holy Ghost. siendo movidos por el Espíritu What's the Santo. inspiration behind the Holy Scriptures? Entonces, ¿cuál es la inspiración detrás de las escrituras? The Holy Ghost. El Espíritu Santo. All right, and who wrote these holy men? ¿Quién las escribieron? Hombres santos. What was holy men called? These holy men, watch carefully. Let me give you 1 Samuel, because it says, for the prophecy came out and talking about will of God, will of man, the holy men of God spake. This is holy men Entonces, estos hombres santos of God. de Dios, que menciona 2 de Pedro These are 1:21, prophets. también se los conoce como profetas. All right, prophets who have what? First, let's hear. You have prophets that have what? Visions and dreams. Y los profetas, ¿qué tienen? Tienen sueños y visiones. Let's go here. 1 Samuel 9, Y 9. podemos poner como referencia 1 Samuel 9. Primera de 9. Samuel 9:9. And also you're going to have with this Numbers 12:6. Y Números 12, versículo 6. Numbers 12:6. All right. Numbers 12:6 says, Primera de Samuel 9:9. if there be a prophet among you, in Numbers 12:6, I, the Lord, myself, know him in the vision, I will speak to him in a dream. Y Números Hear 12, now my words. 6. ¿No? Entonces, para que tengamos nuevamente, 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Estamos respondiendo a la pregunta quién escribió las escrituras, ¿no? Y en 2 Pedro 1:21 nos dice que ¿quiénes la escribieron? Hombres santos, movidos por el Espíritu Santo. ¿Y cómo también se conoce a estos hombres santos? Basado en 1 Samuel 9:9,
se los llama también profetas o videntes, ¿no? Y en Números 12:6 nos menciona que estos hombres reciben sueños y visiones. Everybody see that? ¿Ok? 1 Samuel 9:9. Números 12:6. You know, before time, 1 Samuel 9:9, and before time in Israel, when a man went to inquire of God, he spake and said, Come, let us go see the seer, for he that is now called a prophet, before time was called a seer. Entonces, nuevamente, 1 Samuel 9:9 nos habla que a estos hombres se los conocía como profetas. Y seer. en Números 12:6 que Dios se manifestaba a ellos por And a sueños, seer has y visions and dreams. también llamado en la antigüedad videntes. Okay? And Numbers 12:6 said, if there be a prophet among you, so a prophet is one that has visions and dreams. Entonces, un profeta era alguien que tenía visiones y sueños. What does the prophet have? Prophets, they carry what? Visions and dreams. You don't want to miss that. ¿Ok? Y es importante que mantengamos ese concepto porque lo veremos después. All right, now this chapter is critical because of the fact where we go when we get to chapter Ahora, 13. ¿por qué esto es tan, vamos a decir, importante y vital que entendamos bien? Porque esto va a poner la base para cuando estudiemos el capítulo 3. So prophets have what? What do Entonces, prophets ¿qué have, tienen los everybody? profetas? Visions Visiones and dreams. y Okay? sueños. All right, now watch it closer now. And these prophets are called what? Holy men of God. Y en Pedro se los llama a estos profetas hombres santos de Dios. Okay, now in 1 Peter 1, 10, 11, Y en 1 de Pedro 1, This is what the 10 y Bible says 11, again. 1 vamos a Peter chapter nuestras 1, Biblias, 1 de verses 10 and Pedro 11. 1, 10 y 11. The word of God says, Noten lo que dice la are Biblia. you there? ¿Estamos ahí? I'm there. 1 Peter chapter 1, verse 10 and 11. 1 de Pedro 1, 10 y 11. It says, of which salvations the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that shall come upon you. Okay? Ujú. It says, searching what and what manner of time the Spirit of Christ, which is in them, when it testified beforehand of the sufferings of Christ and of the glory that should follow. Entonces nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. What did the prophets have? Entonces, ¿de qué What was in them? profetizaban los profetas? What was in them? Ajá, de la gracia, sí. ¿Y qué habían ellos? El Espíritu de Cristo, el The Espíritu Spirit of Santo. Christ. Okay. The Spirit of Christ was in what? ¿En quién estaba el Espíritu Who was he de in? Cristo? En los profetas. Are you sure? ¿Están seguros? You really sure? ¿Están seguros? Huh? Are you sure? ¿Sí o no? What evidence you got? ¿Qué evidencia? What evidence you got? Tienen de que el Espíritu Santo estaba con los profetas. Revelation 9. No. Stay right where you O are. sea, está bien, pero ahorita vamos a mantenernos en los What versículos evidence you que hemos got? visto. Right where you are. De lo que hemos visto hasta aquí. De que la Biblia habla de hombres que tengan el Espíritu Santo. What evidence you got? Well, we read he's saying that some have visions and dreams from Yes, God. yes. Basically, what I'm trying to get you to see is this is what I just did right now, that's called intimidation tactic. Y lo que estoy haciendo es lo que, digamos, se llama la táctica de la intimidación. You gave me the right text, O sea, que me pueden decir lo correcto, and I turned around and said, what evidence you got? ¿no? Y que diga, ¿y cómo me How do you demuestras know? eso? ¿Cómo sabes? And notice I'm becoming very what? Y como notan, pues trato de Aggressive. tomar como una postura agresiva, That's called intimidation. ¿no? Tratando de intimidar, To try to shake you para tratar de or make que you los think sacudan, what you ¿no? got may not be true and cause ¿No? you De to que doubt. duden o titubeen de lo que será que es verdad lo que estoy diciendo. But you answered correctly. Pero las respuestas But we están just got to correctas. talk about ¿ok? visions and dreams. ¿No? O sea, en este caso los profetas tenían sueños, And then you visiones. go back, you get back in your text. Your evidence was the Spirit of Christ, which was in them. Dice aquí ¿In que who? el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Y quién? Hablando en qué contexto de ellos, los profetas. In who? ¿Qué The dice? prophets. Los profetas. So the Holy Spirit in the prophets, Entonces el Espíritu Santo en los profetas. the Holy Spirit in the prophets. Nuevamente el Espíritu Santo en los profetas. What is that called? ¿Cómo se le llama eso? The Holy Spirit in the prophets? ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo en los profetas? That's called Spirit of Se le prophecy. conoce como el Espíritu de la profecía. Oh, you mean it's not just Ellen Entonces White? cuando hablamos del Espíritu de la profecía,
no quiere decir entonces que no estamos hablando solamente de la hermana White. No. It was already El there Espíritu Santo siempre ha estado in ahí, the scriptures en la Escritura. before Ellen White was even Antes de born. que siquiera nazca la hermana White. God gave His church the spirit of Dios le prophecy. dio a su iglesia el In espíritu all de la ages, they've profecía. had Y His en todas las true edades, church, la iglesia verdadera, from the apostles coming down to our de la time, iglesia apostólica hasta nuestros tiempos, they always had the spirit of siempre prophecy. tuvieron el espíritu de la profecía. Yes. Dice que, o sea, que en los últimos tiempos los jóvenes tendrán sueños y visiones. He's saying when it says that in the last days the youth will have visions and dreams. They will prophesy. But the word prophesy there means to declare what one has read and heard. Y And la studied. palabra profetizar ahí, que en el versículo que menciona Javier, quiere decir declarar lo que uno ha leído. It doesn't necessarily mean you might have a No vision or a dream. necesariamente que vamos a or that decir you're- tendré una visión de algo it's nuevo, because your vision is possible. aunque puede ser posible. But even if you have one, Y digamos que llegase a it's got to suceder, be 100% lined tiene up que with the Bible. estar 100% en armonía con la Biblia. Not 99.9. No 99.9, 100%. pero 100% en Or it's armonía. not, or it's not of O God. si no, no es de Dios. Ujú. Even if what you said come to pass, Y aún si es que lo que la persona dice se cumple, and then you say, Lord, show me I don't have to keep the Sabbath no more. pero al mismo tiempo dice ya no hay que guardar el sábado, Your whole vision is a false prophet. la visión viene de un falso. Just on the fact you told me you can't keep, you don't have ¿Por to keep qué? Sabbath. Porque en este caso está acompañado con un mensaje, en el ejemplo, pues que ya no hay que And you guardar said el sábado. God showed you that. Aunque la gente diga, no, Dios me mostró What eso. does Malachi 3:6 say? ¿Qué dice Malaquías 3:6? Watch this. ¿Ok? Let's Vamos a give you an Malaquías. example. What Para you dar say? un ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero? Malachi 3:6. Entonces, nuevamente, nomás para que quede claro, let me just repeat it again for everyone. En el versículo que menciona Javier, que creo que está en Joel, si no me equivoco, que dice que los jóvenes tendrán sueños y visiones y profetizarán. La palabra profetizar ahí quiere decir declarar lo que uno ha leído. O sea, en otras palabras, no necesariamente este tipo de profetas, ¿no? Aunque puede pasar que Dios se revele a alguien igual con un sueño, con una visión, pero es importante recordar que la única forma de saber si es de Dios o no es analizando si el mensaje está 100% en armonía con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aun si es que dice que va a pasar algo y pasa, eso no es evidencia suficiente para decir que la visión es de Dios. Vamos a Malaquías, you said Malachi 3:6, right? Malachi 3:6. What does it say? 3:6. The Bible says, I am the Lord, therefore you sons of Jacob, I change not, therefore you sons of Jacob are not Dice, consumed. porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Okay, what does God do? ¿Qué hace entonces Dios? He says, I'm the Lord and I change not. Él no cambia. So if you tell me that God says I don't have to keep his commandments, Entonces, si es que alguien viene y nos dice, ya no hay que guardar los mandamientos, and you said you had a vision or a dream y la about misma this, persona está diciendo que tiene visiones or you y got sueños de visited by parte de some Dios, spirit, o alguna visita, vamos a decir, or an espiritual, angel came and told you that, o un ángel descendió y me habló, and you saw this in the middle of your night, ¿no? Y en medio de la noche hablé con el and ángel. you came and told me that, Si alguien dice eso, and God said he doesn't change, y aquí dice la Biblia que am Dios I to no believe your cambia, vision, entonces tengo que aceptar la visión or am I to believe what the word of God o says? lo que dice la palabra de Dios. I gotta believe what the word of God says. Lo que dice la palabra de And so what Dios. type of vision did you have? Entonces, en este caso, si ese fuese el caso, ¿qué tipo de visión fue? False vision. Falsa. What made it false? ¿Y qué la hace falsa? When you said I don't have to keep God's commandments no more. Cuando, en este caso, el mensaje es, ya no hay que guardar los mandamientos, por ejemplo. See? ¿Ok? Nomás para poder Got it. diferenciar, ¿no? Got it? Ujú. Got it? Okay. All right. Let's go a little closer. All right. So now we see. So wait a minute. So what is this called? Okay. Now where in the scriptures do we have the testimony of Jesus being actually said? Where do we find the testimony concerning Jesus? ¿Y dónde más encontramos en la Biblia acerca del testimonio de Jesucristo? Because now we know that this we have what is known as the spirit of prophecy. The moon is a symbol then of the word of God and the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy. Entonces, conectando un poquito, la luna es un testigo de la palabra de Dios, donde encontramos el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo también se lo conoce como el espíritu de la profecía. ¿Ok? What you said, we have spirit of prophecy being Entonces, la explained iglesia, ¿qué también tiene? El espíritu. long before we get to de Revelation profecía. 12:17.
mucho antes de llegar más adelante a lo que dice Apocalipsis 12:17. And it's important that you be able to see it from the Bible. Entonces lo estamos viendo desde la Biblia. And therefore, when you see it, that God had given it to the remnant church as well. Y que Dios ese mismo, vamos a decir, eso mismo se lo ha dado a la iglesia remanente también. The Ellen White's writings is actually an accumulation of what all the prophets Así que have los escritos de la hermana White son, vamos a decir, una acumulación o una continuación de los profetas de toda la Biblia. And why did I say that? ¿Y por qué digo esto? 1 Corinthians 14:21, I think En it is. 1 Corintios, ya les digo para no anoten mal, 1 Corintios, Ladies, Mr. Robert. I think it's 2 Corinthians. Which one is that? Where it talks about? I think it's 2 Corinthians 14. No. ahorita para añadir algo más al punto, pero estamos buscando el versículo para no decirlo. Which one is that? Where it talks about 15:21. For the spirit of the prophets are subject to the prophets. I think it is 12:21. Okay. Let me see. Sí. Oh, no. Okay. Sí, ya en un par de minutitos. Ajá. Sí, sí. Yeah. So, I think after this we can have the break. Yeah, we're gonna get a break. Hold on. Okay, we're gonna get you a break. Hold on. Sí, ya en un ratito. You get No, your es que break they're in a saying minute. because they're cold, so they want to go get Yeah, their yeah, sweats. get your sweat. It's okay. Okay, yeah. Okay. I just want to do one thing here. All right. Déjenme I gotta revisar. give you the right text on this. No, es un versículo que menciona que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Algo así. Si es que alguien lo encuentra, pues nos puede decir. H. P. Right. So we got it now. 1 Corinthians 14:32. Es el 14:32. Right? Primera de Corintios 14:32. All right. 1 Corinthians 14:32. I'll put it right. First Corinthians 14:32. Because if the prophet had visions and dreams, then the spirit of the prophets is subject to the prophets. Entonces, nuevamente, 1 Corintios 14:32 dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. In other words, so when people said God has given a vision or Entonces, cuando dream, viene mañana alguien y dice como que, bueno, el Señor me dio una visión o un sueño, we're supposed to put that to the law and to the testament, todo tiene que ser puesto a la ley y al testimonio, of what all the prophets and the apostles wrote. ¿no? Así como en este caso, en base a qué, en base a lo que han dicho los profetas y los apóstoles. All right, I need to give you a break, but Entonces vamos a hacer nuestra pausa, pero antesito de eso, I just want to make sure I cover this point, so we solo come back quiero and asegurarme que este punto we esté go to cubierto the next point. para después la pueda ir al siguiente punto. You need this right here. Now let's go right quick. Luke 21. Rápidamente, vamos a I'm Lucas. talking about testimony of the prophets Otro punto más cerca del testimonio de los profetas concerning Christ or Jesus. If you want to put Christ, Jesus. Okay? All right, you got Luke 24, 27. Luke O sea, eso se mencionó, aún estamos en ese punto, es para ver que, o sea, 24. ese concepto está a través de toda la Biblia. O sea, siempre la iglesia de Dios ha tenido el espíritu de profecía. O sea, no es algo que surge después, sino que siempre ha estado presente. 5 through 7. Y bueno, ya va a explicar esta All right, parte. these de are aquí. these are direct texts that's going to give you the actual testimony by the prophets concerning Jesus. Y lo que nos dice estos versículos, por si acaso, Lucas 24, 27, Lucas 24, 44, nos explayan más de que las escrituras, ¿qué es lo que quieren testificar las escrituras? Acerca de Jesús. So when you put your notes together,
You should make sure you got it in sections and broken down where your topics are. Entonces, ya en sus apuntes lo desglosarán y lo ordenarán The como woman had the sun. puedan entenderlo mejor. The woman, you should have all your information on the woman. O sea, The sun, then moon. Moon is also testimony of Jesus. So you're going to break down testimony of Jesus, everything, so you can have it in order. Entonces, por ejemplo, pues en sus puntos tendrán que ser mujer, sol, luna, y el último punto que estamos viendo es enfatizando dónde encontramos el testimonio de Jesús. So you can have O sea, order. que los profetas nos Just dejaron make sure your notes are in para order. conectar este punto. Este va a ser el último punto antes de la Because pausa. if your notes are not in order, when you want to, if somebody asks you to preach tomorrow or teach something tomorrow, Y you porque es can't do importante it. que traten después ustedes ordenar sus propios apuntes, porque si mañana les piden que compartan algo, But if you got them in order, si no lo tengo en orden, you can get up and teach Sabbath school. no voy a poder, pero si tengo orden voy a poder enseñar cualquier cosa, en cualquier momento, porque eso On the lo tengo que woman, decir en on orden. the sun, moon, and stars. Llámese la mujer, la luna, el sol, etc. And you said, I want everybody to turn with me to Revelation 12:1. Y decirle, bueno, vamos a tal versículo, vamos a tal And now you versículo, can break it down because you porque got lo your tienen notes, you ya got your questions and en everything. orden. Entonces, para terminar, antes de la pausa, let me repeat this first. Okay? Yeah. Acá. Make sure Entonces, you para got que puedan tener este último punto antes de la pausa, el testimonio de los profetas es el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Y cómo comprobamos eso? Lucas 24:27 y Lucas 24:44 nos menciona que todo lo que escribieron los profetas, realmente ¿de quién están hablando? De Jesús. Entonces el Espíritu de Profecía nos habla acerca de Jesús, ¿no? Isaías 53 del 5 al 7 y Salmos 22:6 nos corroboran que están hablando acerca de Jesús. O sea que las Escrituras, en resumidas cuentas, son el testimonio de Jesucristo. Now, this is just a few. There's more. But this Estos is just, son this unos is to give cuantos you an versículos, idea. ¿no? Para dar una idea. Testimony of Jesus. ¿Ok? Si tienen, vuelvo a repetir los versículos From the por si prophets. acaso. Lucas 24:27, Lucas 24:44, Isaías 53, 5 al 7 y Salmos 22, versículo 6. All right? Luke 24:27 says, beginning at Moses and all the prophets, he expounded them in all scripture the things concerning himself. Por ejemplo, Lucas 24:26 que dice, y comenzando desde Moisés y los profetas, empezó a explicarles todo lo que las escrituras decían Luke concernientes a él. 24:44 says, and these are the words that I spake in your way with you, that all things must be fulfilled written in the law of Moses, the prophets, and the Psalms concerning me. Y Lucas 24:44 nuevamente Jesús empieza a mencionar esto es lo que dicen los salmos, los profetas, concernientes a mí, la Isaiah ley de 53:5 Moisés. through 7 says, he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities, chastisement of our peace was upon him, by his stripes we are healed. Y un ejemplo de eso, bueno, Isaías 53, 5 al 7 nos habla de lo que el Mesías tendría que pasar. And then Psalm 22:6 is dealing with Jesus said, I am a worm, no more a man. I'm sorry. He's a worm, meaning he's red, meaning he's sin. ¿No? Y Salmos 22, 6, otro versículo que habla directamente acerca del Mesías, de Jesús. Now this is, we got a lot, but these are the ones who's testifying of Jesus. So this is the test. 22:6. This is giving the testimony concerning Jesus as Messiah. Entonces, en este caso, todos testificaron de Jesús como el Mesías, lo que leímos anteriormente, de Jesús que había de venir. All right, foretelling he would come. All right. Okay. So everybody see that? That's what you see. So now the woman is standing on the moon. She has testimony of Jesus. When you come back, we'll talk about Entonces, stars. cuando regresemos, vamos a hablar de las estrellas. All right. Okay. Everything starts getting easy now. Y ahora, ya teniendo esto, lo demás se va a hacer más fácil. Hardest part is over. O sea, la primera parte, la parte más difícil, yo creo que ya la pasamos. The hard part is always your introduction and your Porque es la beginning. introducción. And when you get past that, Pero cuando uno everything ya, gets easy. ya pasamos esa etapa, lo demás se vuelve más fácil. All right. So let's have a word of Entonces, prayer. vamos a orar para Give you a hacer break. pausa. Father in heaven, Padre que está en los cielos, thank you for the study of your word so far. gracias por el estudio de su Help palabra us hasta remember aquí. what we read. Ayúdanos a recordar lo que hemos Help us know leído. how to remember and go over it and Ayúdanos a drill saber in our minds. cómo recordarlo, cómo repasarlo y guardarlo en We can nuestras explain mentes from the word of God para poder explicar todo desde la palabra de the Dios. true meaning of testimony of Jesus, spirit of prophecy. El verdadero significado del testimonio de Jesús, del espíritu de Show it has profecía, been with your church throughout the ages. que usted le ha dado a su iglesia a través de los siglos. And you have been kind enough to give it to the remnant church. Y que usted ha sido bondadoso para dárselo también a su iglesia remanente. Thank you for the testimony of Jesus. Gracias por el testimonio de Jesús. And thank you that you have given us made us the remnant church. Y gracias porque ha hecho en nosotros la iglesia remanente. Help us understand what that means. Ayúdanos a entender qué significa eso.
and how important it is that we stand on the Word of God Y and qué tan importante es que estemos de pie sobre la palabra de the writings Dios, of Old Testament prophets and the apostles, sobre los profetas y apóstoles del Antiguo y Nuevo and Testamento, Jesus Christ being the chief cornerstone. siendo Jesús la piedra angular. Thank you for this. Gracias por todo esto. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén.